Hola amigos, bienvenidos sean a su programa La Doctrina Social de los Papas del Vaticano. Soy el Padre Juan Ángel López y es un gusto que podamos encontrarnos una vez más en este espacio en el que ya no estamos tratando directamente el tema de la vida de los Papas del Vaticano, sino que estamos tratando sus escritos en materia social. La vida de los Papas del Vaticano, evidentemente los papas que han vivido en la ciudad del Vaticano, al inicio forzados y ahora por opción particular, porque esa es la ciudad-estado en la que ellos siguen viviendo y siguen gobernando a la Iglesia en el buen sentido de gobernar para servir. Desde el Papa Pío IX hasta el actual pontífice Benedicto XVI, todos han querido vivir ahí, al menos, insisto, desde el inicio forzados, pero luego, sobre todo, con una opción para tener un punto de referencia para el mundo entero. Estos dos últimos programas, debo confesarles, este y el próximo, serán increíblemente difíciles para mí y estoy seguro que más de alguno de ustedes, aunque no sea mi intención provocarlo, van a sentir como, Padre, pudimos haber ido un poquito más lejos, podíamos haber profundizado más, pero tengan presente que si hubiésemos profundizado más o lo pudiésemos hacer, nos quedaríamos siempre cortos. Habría algunos elementos que lamentablemente no serían lo suficiente, dado la riqueza y la grandeza de estos personajes. Yo estoy completamente a favor, perdónenme, completamente a favor de que a Juan Pablo II le llamemos Juan Pablo II Magno. Es cierto que eso es con el paso de la historia y de repente nosotros no tenemos la perspectiva absoluta de cómo va a ser valorado su pontificado, pero los que le hemos conocido, los que hemos acompañado sus más de 26 años de pontificado, sin duda nos cuestiona grandemente hasta dónde llegará la influencia de este Santo Padre, que en el momento en el que yo estoy grabando el programa es todavía siervo de Dios. Pero confiamos en que dentro de poco, en algunos meses, ojalá pronto, sea declarado beato y pronto sea canonizado. ¿Por qué digo todo esto? Porque si se ponen ustedes a pensar, la figura de él es majestuosa. Dios ha obrado grandes maravillas en él. Para parafrasear un poco el Magnificat, digámoslo, el canto de la Virgen en el Evangelio de Lucas. Dios ha hecho grandes cosas en él. Y esas grandes cosas son el resultado de lo que nosotros estamos viviendo como iglesia y de lo que a él le tocó vivir personalmente como un simple fiel, como un sacerdote, como un obispo y luego como el sumo pontífice. Juan Pablo II siempre va a brillar en el mundo y en la historia de la iglesia. Hablemos un poquito, muy brevemente, insisto, sobre él. ¿Por qué? Fíjense bien, su historia va a marcar su doctrina social. Así de sencillo. La va a marcar. Nacido, como saben, en la Polonia de 1920, le va a tocar sufrir en su juventud la Segunda Guerra Mundial. Va a tener que trabajar clandestinamente en una fábrica de productos químicos, en la fábrica Salvoy, y allí conocerá el mundo obrero. Además, su ciudad, Cracovia, está muy cerca de uno de los campos de concentración más atroces que ha conocido la historia de la humanidad. Más de 3,5 millones de personas fueron asesinadas, brutalmente matadas en ese lugar, en Auschwitz. Y es lógico que los habitantes de Cracovia se enterasen de lo que pasaba ahí, de la cantidad de trenes con personas que seguían llegando constantemente durante la época del exterminio nazi, allí a la zona de Auschwitz. Por eso Juan Pablo II visitó ese lugar. No únicamente, lógico, es muy significativo para nosotros cuando lo vimos entrar como Santo Padre, como Papa, a ese lugar. Pero también entró muchas veces antes, siendo sacerdote y siendo obispo. Eso marcó su vida. Se dio cuenta hasta dónde podía llegar el odio humano, hasta dónde una ideología, una concepción, una discriminación podía llevar a la persona a despersonalizarse en el fondo, a perder lo humano que estaba llamado a ser. Por eso, todas estas historias, y lógico, le toca vivir, no la Guerra Fría, le toca vivir en una población, en un país que después de la Segunda Guerra Mundial se declara ateo. La iglesia polaca, aun y cuando hay que reconocer, era proscrita, pero tenía un cierto grado de posibilidad de acción por la presencia y la importancia que ella representaba. No se podían oponer directamente los gobiernos comunistas
que lideraron a Polonia en esa época, porque se iban a encontrar con un pueblo, con una nación verdaderamente ejemplar. Hasta el sol de hoy lo son, ¿eh? Cuidado, porque Juan Pablo II solo es el fruto de un buen árbol. Polonia, la comunidad polaca, es muy bien educada en materia de fe. Una vida de oración envidiable. Realmente cuando uno va a esas iglesias en Polonia, cuando uno visita los santuarios, en Częstochowa, por ejemplo, se da cuenta que ahí se respira otro ambiente. Lamentablemente en los últimos años, como nos ha ocurrido en el mundo entero, pues ha hecho mella esta cultura nuestra, un tanto cultura de la muerte, un tanto cultura del consumismo, un tanto cultura de un liberalismo sin sentido, sin ruta y sin rumbo. Y lógicamente va haciendo su mella poco a poco, sobre todo entre los estratos más jóvenes. Pero este es el ambiente que le tocó vivir a él. Aun cuando le tocó como joven sacerdote estudiar en Roma y pudo conocer entonces, entre comillas, el mundo libre en relación con el ambiente de donde él procedía, no podemos negar tampoco que todo esto va a marcar su propia experiencia, su propia vida. A él le va a tocar conducir a la iglesia al tercer milenio. Pero cuando inicia su pontificado, allá por 1978, recuerden cómo fue la historia, lógicamente espero que todos la conozcan muy bien. El Papa Pablo VI ha fallecido el 6 de agosto de ese año. La elección de un nuevo sumo pontífice recae sobre Albino Luciani, el arzobispo de Venecia, y en ese momento pues la iglesia se alegra con este Papa de la sonrisa. Era todo un catequeta. De hecho, toda su vida la había dedicado justamente a este espacio, al tema de la catequesis. Él había sido un gran promotor de libros de catequesis y todo. Pero el Señor quiso llevárselo, el fruto estaba maduro a los 33 días. Y cuando el nuevo Papa, un polaco, de nombre Karol Wojtyła, es elegido un 16 de octubre de 1978, el mundo se da cuenta que la cosa está cambiando. ¿Por qué? Porque se trataba de una persona venida detrás del muro, de la cortina de hierro. Era una persona venida con un conocimiento distinto, con una experiencia muy diferente. Después de casi 550 años, era el primer papa no italiano de la historia. Por lo tanto, era fundamental la figura de él. Su carisma, su don de persona, su manera de acercarse a la gente, su manera de comunicar, transformó la iglesia. Reconozcámoslo. Y estemos agradecidos con el Señor. Comencemos por ahí. Como diría San Ambrosio, de las primeras virtudes, la virtud de la gratitud. Seamos agradecidos. Reconozcamos, hombre, gallardamente, con gallardía, que realmente nos ha cambiado la figura de Juan Pablo II. Yo tengo que ser muy honesto con ustedes. Cuando estaba preparando el programa del día de hoy, me encontré con una crisis existencial, si lo quieren así, difícil de solventar. Porque, ¿de qué hablamos cuando se trata de la doctrina social de Juan Pablo II? Es cierto que hay 3 documentos concretos de doctrina social de él. La Labor in Exercens, que es el documento que escribió a los 90 años de la Rerum Novarum. Lógicamente, lindo el documento, vamos a platicar sobre él, pero muy por encima, porque no se puede profundizar, lamentablemente. Eso viene, pues una gran lástima, eso viene sobre todo por el hecho de que el programa no lo permite, no hay tanto tiempo. Luego la Sollicitudo Rei Socialis, ese documento de 1987 que conmemoraba los 20 años de la Populorum Progressio. Es interesante eso también, habría que platicarlo. Es decir, ¿por qué los únicos 2 documentos, seamos claros, que han producido documentos en sus aniversarios han sido la Rerum Novarum y la Populorum Progressio? Porque el Papa Benedicto XVI escribirá, lógicamente, la Caritas in Veritate, pensando justamente en la Populorum Progressio. Y lo dice claramente, lo vamos a hablar en el próximo programa. Y luego el documento La Centesimus Annus de 1991, que son los 100 años de la Rerum Novarum. Esos 3 documentos son, digámoslo claramente, los documentos de doctrina social de la Iglesia del Papa Juan Pablo II, claro. Pero es que el problema es que aunque estos sean los clasificados como doctrina social de la Iglesia, si recorremos todos sus escritos están marcados en materia social. ¿Por qué? Porque el Papa quiso, de entrada, eso fue programático al inicio, lógicamente, de su pontificado, plantearnos lo siguiente: la verdad sobre Jesucristo,
la verdad sobre la iglesia, la verdad sobre el hombre, la verdad sobre el ser humano. Y estas tres verdades, si lo quieren así, terminan siendo una. Por eso, su primer documento, su primer escrito, su primera encíclica, que será la de Redentor Hominis, es un tratado de antropología cristiana que desemboca justamente en que nos demos cuenta que aquel principio fundamental de doctrina social de la Iglesia, que es la dignidad de la persona humana, no se puede entender si no es en el marco de comprender que la persona no se vale a sí misma sino en relación con Dios. Que para que el ser humano se entienda quién es Él, tenemos que entender qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios ha proyectado. La persona humana no es absoluta. Y entonces, lógicamente, este documento ya es doctrina social de la Iglesia, de alguna manera. Luego, cuando vamos recorriendo toda su vida y nos vamos dando cuenta, por favor, ¿quién va a negar la importancia de un documento como la Familiaris Consortio, por ejemplo, o la Dives in Misericordiam, cuando nos habla del valor de la familia? Y es un elemento también de doctrina social, y allá él va a plantear en la Familiaris Consortio, dos elementos rápido para decirlo, nos va a plantear la importancia y la trascendencia que tiene para la formación de la persona humana, sus padres, su ambiente, la importancia que tiene para la sociedad, la familia, no como un núcleo únicamente originario, sino como un núcleo esencial para la conformación de la persona. O sea, son una serie de elementos que ahí están. Cuando uno lee, por ejemplo, los documentos como la Fides et Ratio, sobre la fe y la razón, también en el fondo termina siendo un documento de doctrina social de la Iglesia. Cuando el Papa luego nos planteará, y perdón que voy un poco rápido, la Evangelium Vitae, por ejemplo, que junto con la Humanae Vitae de Pablo VI son los pilares de que la Iglesia últimamente se puede apoyar para defender la vida. Si en la defensa de la vida, si entendemos la vida como un derecho, hombre, si esto está claro, eso es también doctrina social de la Iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque tengan presente que la vida como tal, no solamente en su defensa, entendida como desde el momento de la concepción hasta su desaparición natural, sino entendida como la razón de ser última por la cual la persona puede relacionarse consigo mismo, con Dios y con los demás. La vida es un tema que no es negociable. Si vamos más lejos, cuando vemos los documentos, por ejemplo, alrededor del jubileo, la Tertio Milenio Adveniente o la Novo Milenio Neunte, esos